Aún lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Me encontraba en mi pueblo natal, cuya rutina solo trataba de trabajar en el campo y aquellas tierras que necesitaban mantenimiento, pues realmente no había alguna otra distracción cercana. Hasta los periódicos locales tardaban meses en llegar a nuestras manos. Por otro lado, mis padres me presionaban a conocer a una mujer del pueblo y ya poder hacer una vida, pues la mayoría de jóvenes de mi edad ya estaban casados e inclusive ya habían formado una familia. Pero yo aún no me sentía preparado, hasta que una madrugada que iba caminando rumbo a mi casa, y aunque yo conocía perfectamente el camino, en ese momento me llegó un escalofrío que nunca antes había sentido. Así que seguí mi camino, ahora un poco más rápido, pues el miedo comenzaba a sentirlo. Fue entonces donde todo cambió. Pude ver a lo lejos la silueta de una mujer que caminaba un poco atrás de mí. Decidí esperarla para que no caminara sola, y al mismo tiempo yo olvidara aquella vibra que había sentido minutos antes. En ese momento pude observar al amor de mi vida pasar frente a mis ojos. Era una mujer tan hermosa que en ese momento supe que sería aquella mujer con quien quería pasar el resto de mi vida. Claramente me acerqué a ella con una sonrisa preguntando hacia dónde se dirigía, a lo que me dijo que era hasta el siguiente pueblo, pues ella era maestra rural y tenía que caminar los fines de semana de madrugada para llegar a tiempo a sus clases. Así que no podía desaprovechar aquella oportunidad que se había puesto en mi camino, y decidí acompañarla a lo más cerca que pude. No paraba de pensar en su belleza y aquella delicadeza que tanto la caracterizaba, así que ahora en adelante mi meta era conquistar a esa bella mujer, y aunque solo pudiera verla los fines de semana y de madrugada, estaba dispuesto a hacerlo. Sabía que era demasiado rápido para contarle a mis padres. Yo no estaba seguro de que una mujer tan preparada como ella se fuera a fijar en un pobre campesino como yo, así que mantuve aquella ilusión de amor guardada por un tiempo. Esperé con ansias el fin de semana, así que volví a caminar aquel tramo donde la encontré por última vez. Esperé y esperé por un largo tiempo, sin embargo, ella ya no apareció. Casi a punto de rendirme y dirigirme a la casa, la pude ver a lo lejos, y pude sentir cómo mi corazón palpitaba cada vez más rápido a medida que ella se acercaba. Cuando una persona se enamora puede pensar muchas cosas. Aquel día la vi llorar de una forma desconsolada a mi amada, pues ella abrió su corazón y decidió contarme cómo su padre la maltrataba a tal punto de golpearla, abusar de ella y dejarla inconsciente. Es por ello que buscaba huir de cualquier manera, donde sea que fuera. Y si continuaba más tiempo conviviendo con él, su muerte estaría asegurada. Finalmente me agradeció por escucharla y siguió su camino, pues a pesar de ello aquella mujer continuaba comprometida con su trabajo. Podría sonar absurdo, pero en ese momento, camino a mi casa, pensé en ofrecerle mi hogar para que ella estuviera más segura, pero no sabía si era lo correcto. Así que decidí que era el momento de contarle a mis padres de aquella joven que se había robado mi corazón. Fue tanto mi nerviosismo que una noche antes de hablarles sobre ella, tuve un sueño muy raro, pues la miré a ella en su casa y a su padre, golpeándola fuertemente mientras ella le rogaba de rodillas, pues el dolor que sentía se veía reflejado en aquella cara tan pura y linda. Al despertar a la mañana siguiente, le comenté a mis padres sobre la situación, y aunque pensé que ellos no me creerían, se lo hicieron, y del mismo modo también me apoyaron, pues ellos estaban en contra de todo maltrato y aquello que perjudica la integridad de una persona. Estaba dispuesto a dar lo mejor de mí para ella, así que esperé nuevamente a la misma hora y en el mismo lugar. Esta vez no demoró mucho, y aunque venía un poco agitada por el largo camino, pude ofrecerle mi propuesta, a la cual accedió, pues no me garantizaba una vida de amor. Sin embargo, los dos sabíamos nuestras intenciones, así que ella me prometió que a la mañana siguiente llegaría con sus pertenencias, y finalmente me agradeció por aquel apoyo que le estaba ofreciendo. La noche se hizo eterna y mi preocupación aún más, pues lo que más anhelaba en ese momento era que llegara por la mañana y poder ofrecer lo mejor de mí para aquella joven, al igual que tener todo listo para que tuviera una estancia feliz, pero principalmente tranquila. Comenzó a salir el sol y las manecillas del reloj comenzaban a girar. Aquella mujer no llegaba. Empecé a cuestionarme si ella se encontraba bien, pero realmente caí en conclusión de que no sabía mucho de esa mujer, ni dónde poder encontrarla, así que traté de guardar la calma. Quizás se le había hecho tarde o tuvo un contratiempo. Tomé un periódico que me encontré en el lugar y comencé a leerlo mientras esperaba, pues también quería enterarme de todos los acontecimientos ocurridos en esos meses.
así que me fui directamente a la sección policíaca, pues esta sección era mi favorita. Fue ahí donde sentí un cosquilleo y miedo en todo mi cuerpo. Era como si estuviera muerto en vida, pues en una de las notas aparecía ella, mi ser amado, la mujer con la que había visualizado una vida entera. Mujer es asesinada por su propio padre. Así era como empezaba la cabeza de la nota. En automático comencé a leer acerca del suceso. No había dudas, se trataba de ella. ¿Por qué había sucedido eso? Había sido demasiado tarde para hacerle algo al respecto. Nunca debí dejarla ir. Le pude haber ofrecido mi ayuda desde antes, si tan solo lo hubiera conocido y visto semanas atrás. Si hubiera sido así, esto jamás habría pasado. De pronto, después de aquella crisis, me cayó el 20, pues las notas de los periódicos, inclusive el mismo papel, era de muchos meses atrás, cuando tan solo tenía semanas de que había conocido a aquella mujer. ¿Cómo era posible eso? Mi mente estaba muy confundida. Fue ahí donde comprendí que aquella chica nunca llegaría, que quizás siempre se trató de un alma perdida en la búsqueda de un refugio, pues en vida nunca pudo hacer nada. Así que la única forma de saber un poco el contexto era acudir a la escuela del otro pueblo, donde ella se dirigía todas las mañanas. Así que tomé mis cosas y agarré camino. Llegando al pueblo me percaté de que era muy pequeño, incluso más que el mío, y en aquel lugar las cosas eran más complicadas, pues no se tenía tanta facilidad al periódico, la luz e inclusive agua potable. Me dirigí a la comandancia para preguntar sobre aquella maestra, y para mi sorpresa, efectivamente aquella mujer sí existió, y fue maestra rural de esta localidad. Sin embargo, ella tenía 2 meses aproximadamente de que había dejado este mundo, y desde ahí no supieron más de ella, solo el contexto principal, que fue asesinada cruelmente por su padre, y las autoridades seguían sin hacer justicia. Tomé mis cosas y emprendí nuevamente mi destino a la casa, decepcionado pero al mismo tiempo muerto de miedo, pues me había enamorado de un alma perdida, me había enamorado de una mujer que ya había fallecido y no se encontraba físicamente con nosotros. Inclusive las señales eran evidentes desde que la vi por primera vez. Aquel escalofrío y miedo no fue producto de mi imaginación, era la reacción automática de mi cuerpo, dándome señales de peligro. No obstante, aquel espíritu nunca trató de hacerme daño. Al contrario, lo único que buscaba era ayuda. Era quizás aquella idealización de que ella no estaba muerta, sino que ella deseaba otra oportunidad de vida. Pero ya era demasiado tarde. Su cuerpo y alma ya se habían marchado para siempre, junto con aquel amor o supuesto sentimiento que llegué a sentir por ella. Y aunque aquella noche pensé en volver a buscarla en el camino, supe que no era lo correcto, pues sabía que había vivido engañado, e inclusive yo mismo idealicé demasiadas cosas para estar con ella. Mi familia tampoco lo podía creer. Al instante de enterarse comenzaron a rumorear por todo el pueblo aquel suceso. Muchos no lo creían, llegaron a señalarme como un loco desesperado, pero yo sabía lo que había sucedido. Así que desde aquellos cuentos y chismes por la comunidad, desde las 11 de la noche, todas las personas se resguardaban en sus casas y aquel camino por el pueblo se encontraba totalmente vacío. Después de varios meses, ya un poco más recuperado de aquella noticia, escuché a lo lejos unos sollozos de una mujer. Podría jurar que era ella, sin embargo nunca lo supe, pues lo menos que quería era regresar a aquel ser del pasado que tanto me había marcado en su momento. Y a pesar de años después casarme y tener una familia, siempre recuerdo la mirada y rostro de esa chica tan bonita que falleció tan cruelmente. Por momentos pienso que debía hacer justicia con su padre, o al menos investigar si ese caso prosiguió, para que ella pudiera por fin descansar en paz. Pero todo eso me dolía tanto en el corazón y al mismo tiempo me causaba escalofríos, pues debía dejar de pensar en cosas absurdas para enfocarme en mí y en mi familia, y al mismo tiempo y aquella vida que tanto soñaron mis padres que yo realizara. Cuando era joven empezaron a llamarme la atención los temas paranormales. A medida que entré en la adolescencia noté que podía percibir cosas que no todos podían. Aquellos que estén escuchando esto y también tengan esa sensibilidad o don particular, seguramente comprenderán que sobre todo esto en esta etapa de la vida, en la que uno empieza a sentir con más fuerza estos cambios, pues es un momento en el que la mente, el cuerpo y el espíritu
se están desarrollando a una gran velocidad. Así que fue en este momento cuando comencé a aprender a predecir el futuro. Percibía presencias, entidades o espíritus que me rodeaban a mí, o a quienes eran cercanos a mí. Algunas veces en sueños veía situaciones o indicios de que cosas estaban por suceder. Es algo difícil de explicar, pero tenía presentimientos fuera de lo común. Sin embargo, nunca vi esto como un medio de trabajo. Fue algo que me guardé para mí mismo o que usaba a veces con mis compañeros cuando hacíamos reuniones. Sobre todo cuando al crecer me mudé a otra ciudad y me presenté a una universidad en donde estudié artes. En esa época conseguí un trabajo que me permitió poder pagar un departamento, que además me quedaba cerca de donde estudiaba. Allí recuerdo que mi madre iba a visitarme de vez en cuando, sobre todo cuando tenía alguna exposición de la que había pintado, y fue durante una de esas visitas que ocurrió la historia que estoy a punto de contarles. La verdad era que tenía muchos amigos en ese tiempo. Cuando me mudé solo me gustaba hacer reuniones con ellos. No diría que eran fiestas como tal, pero sí escuchábamos música, tomábamos algunas cervezas y en algunas ocasiones les leía las cartas. Recuerdo que el último convivio que organicé fue un sábado. No creo que estuviéramos celebrando nada en especial. Fue una de esas celebraciones porque sí. Todo acabó como el domingo a mediodía, así que organicé y descansé todo el resto de la tarde. Ese lunes empecé a sentir algo que no estaba bien. No estaba seguro de cuál era el problema. Con el paso de los días noté que algunas cosas del departamento cambiaban de lugar. A veces cuando dormía me parecía que había alguien en el marco de la puerta. Incluso empecé a sentir una presencia, algo o alguien que me perseguía. Como cuando caminas por la calle y escuchas los pasos de una persona que viene detrás de ti. Además comencé a tener pensamientos que no eran míos. Era como si una voz dentro de mi cabeza me impidiera descansar y concentrarme. Por esos días descubrí que aquellos que yo consideraba mis amigos no lo eran. Me di cuenta que hablaban mal de mí a mis espaldas o que se molestaban cuando mis trabajos eran buenos. Pero el semestre estaba a punto de terminar, así que decidí que era un buen momento para alejarme de estas personas. Cuando quedaba una semana para terminar las clases, mi madre viajó a visitarme y a ver una exposición que la facultad había organizado con los mejores trabajos del semestre, entre los que había unos cuadros que yo había pintado. En esos días ella pasó mucho tiempo en el departamento, mientras yo estaba estudiando y trabajando. El mero día de la exposición, me contó que sentía que había algo raro en mi departamento. Me dijo que el día anterior, mientras estaba en la habitación, pudo ver con la orilla del ojo como si alguien rápido hubiera pasado hacia la sala. Ella se quedó quieta y bajó el volumen de la televisión por un instante, pero después de eso ya no escuchó nada, así que decidió ignorar lo que había visto hasta que escuchó la puerta de la entrada. Entonces se levantó para ver si yo había llegado, pero no había nadie. Además la puerta tenía puesto el pasador y estaba cerrada con llave, así que era muy poco probable de que alguien hubiese entrado, ya que ella estaba segura de no haber visto nada. Tampoco era posible mover el pasador fuera del departamento. Aunque no me pareció normal, le dije que tal vez había sido el sonido del departamento de al lado. Después de todo, los muros no eran tan gruesos, y a veces se escuchaba con facilidad lo que ocurría en los otros cuartos. Sin embargo, el fin de semana no podía dejar de pensar en lo que ella me había contado. Yo no le había dicho nada sobre lo que me estaba pasando, pero que ella también hubiese sentido una presencia extraña en el lugar. Me confirmó que sí existía tal presencia, así que me dispuse a llegar al fondo de la situación. Puse en práctica algo que solo había podido realizar una vez en mi vida, pero estaba seguro de que era la única manera de desentrañar la situación, así que intenté realizar un desdoblamiento. En la noche le pedí a mi madre que se quedara a mi lado, pues era como una guía, un amuleto de la buena suerte en caso de que algo saliera mal. Me concentré lo máximo que pude. No creo que sea algo que pueda explicar claramente con palabras, pues es cercano a la meditación y hay un momento en el que tienes conciencia de tu cuerpo físico y también del cuerpo astral. En ese momento en el que sientes ambas partes por separado, se puede desprender tu espíritu de tu cuerpo. Cuando lo logré, anduve con mi cuerpo astral por mi departamento. Me vi a mí mismo acostado a un lado de la cama junto a mi madre. Se había quedado dormida, así que supe que había durado bastante tiempo en llegar a ese estado de desprender mi cuerpo astral del físico. Miré a mi alrededor y vi que había gusanos energéticos y entidades no espirituales
Eran como ecos de emociones o situaciones que habían ocurrido en este lugar. No eran formas físicas, pero tampoco personas, pero no encontré esa presencia que había estado sintiendo. Entonces tuve la intuición de que debía ir hasta la universidad. Es importante aclarar que cuando se está en este plano, el tiempo es diferente. Se puede transitar por momentos que ya han ocurrido, ver situaciones que dejaron un eco en determinado lugar. Así que teniendo esto presente, fui hasta mi facultad. Recuerdo mucho haber pasado por el centro de la ciudad. Estaba lleno de presencias y recuerdo haber sentido mucho miedo y tristeza. Cuando llegué a la universidad, anduve por los corredores, hasta que en la parte de atrás del salón de artes, escuché una voz que reconocí de inmediato. Era una exnovia con la que había terminado la relación hace más o menos 2 meses. Estaba hablando con otra mujer, la cual yo no conocía. Intenté acercarme para poder oír mejor, pero ellas notaban mi presencia. Yo las veía como borrosas, parecían como un recuerdo. Era evidente que la conversación no estaba ocurriendo en ese momento, era un evento del pasado. Vi que mi ex le estaba mostrando una foto mía a la mujer. Se veía que estaba muy molesta. La mujer le decía que yo debía seguir sus instrucciones al pie de la letra. Tenía que tener mucha paciencia, pues necesitaban que yo estuviera expuesta a una situación especial para lo que iba a hacer funcionara. Mi ex le pagó a la mujer y acordaron verse de nuevo para que la mujer le entregara algo que ella debía dejar en mi departamento. Entonces comprendí la situación. Estaba pagando un trabajo de brujería, pero no era para que yo volviera con ella. Supongo que solo quería lastimarme o vengarse de mí, pero lo que más llamó mi atención fue la advertencia que yo debía exponerme a una situación particular. Pensé en todo esto mientras regresaba a mi departamento, y entonces lo recordé. La última vez que había invitado a mis supuestos amigos a mi casa, uno de ellos, que casualmente ahora salía con mi exnovia, había insistido mucho en que le leyera las cartas, pero por alguna razón tuvo que irse repentinamente y olvidé cerrar la sesión, lo que fue un grave error. Nunca había dejado una sesión de cartas abierta, así que seguramente esta situación sirvió como el canal para que entrase la entidad que habían enviado a molestarme. En ese momento tuve una sensación horrible, como si me faltara el aliento. Empecé a sentirme desorientado, confundido. Debía regresar a mi cuerpo lo antes posible. Cuando abrí la puerta, lo cual fue muy extraño ya que los cuerpos astrales no necesitan abrir las puertas, era como si los planos estuvieran mezclándose. Al entrar vi a mi madre, que estaba sentada junto a mi cuerpo, y noté que a los pies de la cama había una presencia. Ese ser emanaba una luz tan fuerte que iluminaba por completo la habitación. Noté que en los rincones de las paredes estaban las presencias que yo había visto cuando me levanté de mi cuerpo físico, pero ahora parecían aprisionadas por la luz deslumbrante. No podían moverse. Entonces salté a la cama para volver a la realidad. Sentí como si estuviera teniendo una convulsión. Luego tuve un fuerte dolor en el pecho, y cuando abrí los ojos no podía moverme. Me sentía como cuando tienes una parálisis de sueño. Ya no veía a ninguno de los seres ni a las presencias. En mi mente comencé a rezar y poco a poco fui recuperando mi movilidad. Vi a mi madre, que también me miró, y ambos continuamos rezando en voz alta hasta que amaneció. Cuando el sol salió, ella me contó lo que había visto. Dijo que se había quedado dormida hasta que pasada la medianoche se despertó repentinamente. Cuando me observó yo continuaba quieto, pero notó que mi respiración no era profunda como cuando estás durmiendo. Además sintió que estaba haciendo mucho frío. Entonces notó que los vidrios de la ventana de la habitación estaban completamente empañados. Se acercó para limpiarlos y fue cuando se dio cuenta de que estaban empañados por la parte de afuera. Es decir, que la temperatura en la habitación era tan baja que se habían empañado de esa manera. En ese momento ella sintió mucho temor y decidió empezar a orar. Cuando las puertas se abrieron de repente, era una puerta que siempre había que abrirse con fuerza, pues la habitación tenía una alfombra gruesa, así que era imposible que la fuerza del viento la moviera. Empezó a rezar con más intensidad y un rato después me vio abrir los ojos y me escuchó rezando. Le conté lo que había descubierto. Ella me recriminó un poco por no haber acudido a ella en aquel momento, pero me dijo que me ayudaría. Ella estaba segura de que había alguna cosa allí en mi habitación, un medio por el que esta entidad me estaba molestando. Entonces empezamos a buscar por todos los rincones de la casa y encontramos unas cosas pequeñas. Una especie de atados estaban debajo de la alfombra y había uno cosido en la esquina de la cobija gruesa. Entre los atados encontramos cabello,
uñas y tierra, algo que parecía como rocas diminutas. Cuando las vimos con detenimiento, llegamos a la conclusión de que era un hueso molido. Decidimos quemar todo eso, luego hicimos una limpia y rezamos un par de días. Un mes después me mudé a otro departamento, pero la verdad es que después de la noche del desdoblamiento, no volví a sentir una presencia maligna que me siguiera a todas partes.